Continuamos con esta entrevista con el ingeniero Héctor Bretón. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. También tenemos a Irene Campos. Ella fue ministra de Viviendas y Asentamientos Humanos del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla de México. ¿Cómo pudieron, Irene, entonces esta situación? Un poco, bueno, me imagino que ustedes a nivel salarial estarían un poco mejor que en República Dominicana. ¿Cómo pudieron, pues, hacer los ajustes para que no hubiese una exclusión de personas que ganan muy poca plata? Me imagino que también hay otras viviendas que construye, por ejemplo, el gobierno, que esa simple y sencillamente hay que entregarla porque hay personas que carecen totalmente de recursos. ¿Cómo pudieron manejar eso? Nuestro sistema es muy característico. Nosotros tenemos subsidios de vivienda para las familias regalado, de $12,000 hacia abajo, dependiendo del ingreso familiar. Entonces, si la familia, como usted dice, es de muy escasos recursos, se le da el máximo, que son esos $12,000. Si la familia tuviese un terreno, entonces con eso construye su casa perfectamente. Pero a otras familias que no tienen terreno, también se les regala completamente la casa, también que tienen que tener ingresos menores. Nuestro salario mínimo anda por unos $400, entonces aquellas familias que tienen ingresos menores o iguales a unos $600, se les regala completamente la casa, su lote, urbanización, etcétera. Pero es importante mencionar que no lo construye el Estado. El sector privado oferta ese tipo de vivienda, que por cierto es de 42 metros cuadrados como mínimo, oferta la vivienda, dice: señores, aquí tengo este proyecto, está localizado en tal lugar. Por supuesto que hay una política pública de orientación hacia cuál es el tipo, pero es el sector privado el que oferta y presenta la opción. ¿Cómo no? Y entonces ahí el gobierno interviene con la plata, ¿verdad? Interviene con la plata, exactamente. Más bien creo que nosotros se nos ha quedado un poquito, nuestra política pública de vivienda nace desde los años 50, pero digamos esa reforma especial se da en el 86. Más bien el esquema, por ejemplo, que ustedes están empezando a aplicar ahora, que es el del fideicomiso, para familias de escasos recursos, pero que sí tienen capacidad de pago, más bien nosotros tenemos deuda con esas familias. Nuestro esquema está pensado especialmente en las de muy escasos recursos, está pensado en eso, pero tenemos los sistemas de ahorro bono crédito, o sea, ahorra la familia por un tiempo, se les da el bono que es el subsidio y se les da un crédito. Esa es una forma muy interesante también de trabajarlo. Y tenemos otro sistema de ahorro y crédito, que es en donde las familias ahorran durante un tiempo, qué sé yo, 5, 10 años, 6 años, dependiendo de las diferentes propuestas, y se les da un crédito a 10 años con tasa fija al 9%, digamos, ese es otro esquema que también está en el país. Pero en términos generales, nuestro sistema está pensado especialmente en esas familias de escasos recursos, en donde existe un fondo general, no está individualizado, sino que es un fondo general, y de ahí se toma para las familias de escasos recursos. Cómo no, interesantísimo. Héctor, me diste un datos de estadísticas que, aunque no son las que ustedes manejan, que al 2013, hablaban de déficit de 900,000 viviendas, pero hay otra, me parece que una ONG, Ciudad Alternativa, fue algo así, sí, que dice que entre no tener viviendas y viviendas de baja calidad, entonces el déficit viene siendo como de 50%. Explícame eso. Bien. El déficit cuantitativo que calculó ACOPROVI en el año 2013, o sea, el déficit de vivienda que no hay, sí, la familia que necesita una vivienda y no tiene vivienda, rodaban los 910,000 familias. O sea, el déficit cuantitativo en ese momento era 910,000 familias. Si a eso le sumamos aquellas viviendas que existen, pero que no tienen las condiciones adecuadas para ser realmente una vivienda, no tienen agua potable, o no tiene drenaje sanitario, o no tiene un piso por lo menos de concreto, sino que piso de tierra, o físicamente no está apropiada contra la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, el déficit pasa
1.800.000 viviendas. Puede llegar hasta los 2 millones de viviendas. Pero vamos a dejarlo en 1.800.000 viviendas. Resulta que si tú calculas la población dominicana en alrededor de 9 millones y medio, 9.5 millones de habitantes. Dicen que ya 10 millones. Si ponemos 10 millones de habitantes y cada familia más o menos de 3.6 integrantes, pues en República Dominicana debería de haber alrededor de 2.700.000 viviendas, más o menos. 2.700.000 viviendas. Si tú divides el 1.800.000 que son las viviendas o que no existen o que las que existen están en mal condiciones, estamos hablando que alrededor del 50% o más del 50% de la vivienda que debería de haber en República Dominicana o no la hay o la que hay no están en condiciones para ser habitadas. Si queremos compararnos, en el caso de Costa Rica, ese porcentaje es un 13%. O sea, en Costa Rica, de 100 viviendas que debería de haber, solamente hay 13 que no hay o que están en malas condiciones. Nosotros estamos por encima de 50. O sea, eso es un número para llamar esto emergencia, para que esto sea una emergencia nacional. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en el caso de Costa Rica, y qué bueno tenerlo como modelo, la calidad, o sea, existen estándares de calidad, pueden ser viviendas bastante económicas, pero realmente hay unos estándares que con mucha dignidad para las personas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ese es un tema que hemos trabajado bastante. Si hay todo lo que nosotros llamamos un reglamento de calidad. Somos un país sísmico, tenemos también emergencias de huracanes, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho control de la calidad, no solamente de la parte estructural, sino también de la ubicación, que un deslizamiento. Entonces, en eso tenemos mucho cuidado. Hemos desarrollado a lo largo de los años todo un esquema de control de calidad a través de inspectores que no solamente revisan el control de ejecución de obra, sino también el control de calidad. De hecho, la Contraloría General de la República nos ha hecho ver la necesidad de tener inclusive otros tipos de inspectores de calidad en las obras. Entonces, efectivamente, siempre, no voy a decir que es perfecto, siempre se encuentran por ahí uno u otro detalle que hay que atender. Hay un tema que particularmente, nosotros tenemos auditorías de calidad que las ejecuta un tercero, no las ejecuta, digamos, ni el desarrollador o el promotor, ni las ejecuta el gobierno, es un tercero que ejecuta esas auditorías de calidad y hemos encontrado dos focos principales de problemas en el tema de calidad. Uno es el tema de las instalaciones electromecánicas. Yeah. Y el otro es el tema muchas veces de los pisos y algunas rajaduras. Entonces, en esos dos temas nos hemos concentrado particularmente para poder que las familias, como usted lo indica, tengan unas viviendas dignas de calidad y de durabilidad. Y obviamente las personas los desarrolladores que incurren en ciertos vicios, pues evidentemente tienen como responsabilidad solucionar ese problema. Efectivamente, así usted lo ha mencionado, tiene la responsabilidad en nuestro país de todas maneras son 10 años la responsabilidad civil, claro, sin detrimento de otro tipo de responsabilidades que pueda haber, y efectivamente ellos tienen esa responsabilidad. Hay dentro del proceso varios inspectores, y hay otra cosa que se me olvidaba mencionarle, también hay un estudio socioeconómico obligatorio, en donde un sociólogo tiene que analizar las características de esas familias y eventualmente decidir, bueno, si realmente la necesita o no, porque como todo en la vida hay filtraciones y personas o familias que pretenden ser una cosa cuando no lo son. Claro. Aquí un poco cojeamos en eso, Héctor. Aquí, bueno, es frecuente usted ver una construcción pública y privada que al poco tiempo hay filtraciones, hay agrietamiento, aquí esos controles están muy flojos, y no te me pongas del lado de los desarrolladores, de los constructores, ni nada, sino sobre la realidad, y como que hay pocas consecuencias en ese sentido. Mira, lo primero que hay que hablar de ese tema es que en nuestro país no tenemos laboratorios nacionales de materiales de construcción. Eso es lo primero. Aquí no tenemos laboratorio, aquí no hay donde
un piso que tú vas a comprar, que tú lo tomes y vas y lo llevas a hacer una prueba. Dime cómo es la calidad de este piso. No. El promotor, el constructor, tiene que comprar al ojo. Lo ve, parece que es bueno. Porque muchas veces uno se lleva del precio, que no necesariamente tiene que ser así, pero es lo que parece. Nosotros necesitamos estándares. Necesitamos que nos diga, mira, este piso es clase C, este es clase C2, este es D, este es B. Y a medida de que tú tengas, que tú sepas cuál es, entonces tú eliges, dependiendo de la calidad que tú le ofertaste a tu cliente. Eso se traduce en todos los materiales en general. Entonces ahí comienza primero el primer problema, que compramos al ojo sin saber lo que hay realmente. Es una gran deficiencia y es que nosotros lo hemos hablado bastante de toda la necesidad. Segundo, la capacitación. O sea, nosotros tenemos universidades bastante buenas que te pueden crear ingenieros que saben lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando vamos ya a los técnicos, pues tenemos una gran falla. Obviamente también tenemos falla a nivel profesional, pero también en lo técnico. Entonces, necesitamos capacitar a la mano de obra dominicana. Por eso nosotros en la COPROVI proponemos la creación del Centro de Capacitación de la Industria de la Construcción para poder capacitarlo. Y de esta manera podemos dar un mejor servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios, pero también, como lo mencionamos ahorita, también el trabajador va a ganar más dinero porque va a tener mejor conocimiento, te va a dejar un mejor producto, va a ser más eficiente, tú no tienes que tener mucha gente supervisándolo y el trabajo va a quedar mejor, o sea, la capacitación. Y lo tercero, pues la supervisión, que también tenemos que estar trabajando en eso. Ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas tiene un departamento que está visitando a las obras, ese proceso, pero lamentablemente la gran mayoría de las construcciones en República Dominicana son construcciones informales. Y cuando son construcciones informales quiere decir que no pasan los planos por los organismos del Estado, el Estado no se entera que se están construyendo, entre comillas, y no la supervisa. ¿Por qué hay tantas construcciones informales? Básicamente por todo lo inconveniente que tenemos para tramitación de plano. Si tú vas por una tramitación de plano, va a durar una hora, un año o un año y medio, pues muchos constructores que dicen, o particulares que dicen, no voy a tramitar, no pasa nada, voy a construir y yo resuelvo por mi lado. Y ahí viene más problemas que lo que estaba mencionando de la calidad. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Finalmente quiero preguntarle a Irene, pues, ¿qué hacen con el asunto? Tanto Costa Rica como la República Dominicana es un país de mucha inmigración. Generalmente la población inmigrante que llega es una población vulnerable en todo el sentido de la palabra, con niveles de pobrezas y de precariedades. Entonces, como que un poco disparan los déficits sociales que tienen los países en todo el sentido de la palabra. Y bueno, ¿ustedes cómo manejan esa situación? Efectivamente, tiene toda la razón. De hecho, dentro del déficit habitacional y en algunos sitios específicos costarricenses, que nosotros llamamos zonas de precario, como hacemos censos, un 60, un 70% de esa población son migrantes. Y sí, tiene usted razón. La política costarricense y específicamente la constitución política dice que los habitantes de Costa Rica, sean nacionales o extranjeros, tienen los mismos derechos. Por lo tanto, aquellos migrantes con residencia, ¿verdad?, que tengan en el país, se les otorgan los mismos derechos. Ellos tienen el derecho a todos los subsidios del Estado, empezando por los de vivienda y con otros eventualmente. Entonces, son ya parte de la fuerza laboral costarricense. Creo que hay que ser muy claro de que ellos son importantes en el país. Ellos son importantes en todo lo que es el sector construcción, obreros, importantes en el sector agrícola, en muchos de recolectores de café, trabajadores de la caña, son importantes también en algunos sectores como servicios de seguridad, servicios domésticos. Ellos son parte de la fuerza laboral costarricense, ya son parte de nuestra economía y el Estado costarricense los protege de la misma forma. Sí, tiene usted razón, siempre hay controversia.
y es un tema político un poco a veces de arenas movedizas, pero nosotros ya adoptamos la política clara, está en la Constitución y tienen los derechos. Sobre todo si son legales, ¿verdad? Exactamente, sobre todo si son legales. De todas maneras, los migrantes, digamos, como usted los denomina ilegales, son migrantes que no se interesan en permanecer en el país y desde el punto de vista de vivienda tampoco les interesa. Ellos son personas que migran, hacen un dinero y salen. Entonces, desde ese punto de vista no les interesa. También, sucede que algunas de esas familias migrantes obtienen vivienda, especialmente cuando están cerca de la frontera. Obtienen vivienda, la tienen, la venden, que no pueden, pero siempre hay un mercado por ahí un poquillo negro, y se devuelven. No sucede y en ese sentido pues hay que ser mucho más cuidadoso en la determinación de la familia. ¿Cómo no? Por ejemplo, ahora tienen una pequeña crisis ahí con unos migrantes cubanos. Y parece como que hay algunos inconvenientes con Nicaragua y todo. ¿Cómo dejó eso antes de salir? ¿Y cómo la prensa, hay mucha opinión pública en torno a eso? Sí, ya fuera ya como una ciudadana en este momento le puedo decir que es un tema humanitario grave. Tenemos una población cubana en condiciones bastante deprimentes en la frontera. Ellos vienen desde el Ecuador. Ellos como aparentemente no necesitan visa, entonces salen de Cuba directamente a Ecuador y de ahí migran caminando en bote, como sea, pasando por Guatemala, Panamá. Estuvieron en la frontera Panamá-Costa Rica durante un tiempo. Costa Rica finalmente decidió de forma humanitaria darles el paso y llegaron a la frontera con Nicaragua y en este momento pues está Nicaragua diciéndoles no les voy a dar paso. Es un tema bien difícil porque obviamente es la soberanía de cada país que decide si les da o no les da paso y pues sí, el señor canciller de la República dice unámonos Centroamérica, demos una visa humanitaria a este grupo de cubanos, pero todavía es una propuesta que está en la mesa y no se ha acogido. No nos representa específicamente pues un asunto de frente, nosotros entendemos que es la soberanía nicaragüense, pero por supuesto hay un tema humanitario. Humanitario. Estamos hablando de una cantidad de cuántos más o menos. Aproximadamente 2.000. Y están llegando más. Aparentemente todo nace porque el cubano dice, me van a poner una visa, ahora no la necesito, salgo ya. Sí, claro, dramático. Nosotros hemos vivido también estas situaciones y hay que... Porque como conglomerados generalmente representan una situación social, algún tipo de problema, pero cada caso individual es un drama humano que hay que necesariamente pues verlo así como un drama y buscarle una solución. Efectivamente. Le agradezco y bueno, le deseo a usted feliz regreso a su país. Ojalá y pues estos jóvenes le hayan tenido la oportunidad de pues invitarla a que conozca parte de nuestra idiosincrasia, los que son las bellezas, las cosas no tan bellas también. Y bueno, con ustedes pues nos seguimos viendo aquí constantemente, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Le deseo mucho éxito, sobre todo en la aplicación de este evento que acaban de desarrollar. Bueno, muchas aquí gracias. nos sentimos como en la casa. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.